Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su canal de YouTube del huerto a tu cocina. Les habla su amigo Aquiles y hoy vamos a ver un tema muy importante en cuanto a rotación de cultivos. Esto significa que vamos a ver un tema de qué vamos a sembrar después de que hayamos terminado una cosecha de algún tipo de planta o cultivo, ya sea, no sé, después de maíz, o después de calabacita, qué es lo que sigue, qué es lo que vamos a sembrar después, porque eso va a determinar demasiado cómo va a aprovechar nuestro siguiente cultivo, la tierra y los nutrientes que ya hayan quedado después de nosotros haber sembrado lo que es maíz, por ejemplo, o calabacita. Entonces, eso es muy importante porque todas las plantas tienen un requerimiento de nutrientes diferente. Algunas es demasiado, otras medio, otras muy bajo. Entonces eso va a hacer eh, que nosotros tengamos o hagamos un plan en el cual, terminando de sembrar un tipo de cultivo, vayamos con otro y así. Entonces eso es como tal el tema de rotación de cultivos. Vamos a iniciarlo, amigos. Lo primero a tener en cuenta para este tema de rotación de cultivos es que existen tres tipos de plantas y cultivos. Las que son exigentes en cuanto a nutrientes, las que son medianamente exigentes y las que no son tan exigentes. Las que son principalmente exigentes más bien requieren demasiado lo que es materia orgánica y también nitrógeno. Las que son medianamente exigentes, como ya lo había mostrado en otros videos, son plantas que no necesitan que sea un abonado tan fuerte, tan rígido en cuanto a materia orgánica, pero necesitan también un poco de restos de comida que esté un poco ya en desperdicio, ya en descomposición. eh, y luego las que son de muy baja exigencia, por ejemplo, de las de alta exigencia tenemos a lo que sería el pepino o el jitomate o la calabacita. Las de mediana exigencia serían hortalizas de hoja, de las cuales consumimos como tal su hoja. Esta sería la selga o la espinaca. Y también, bueno, y ya ahora sí, lo de los cultivos de baja exigencia serían, por ejemplo, las hortalizas de raíz. Nosotros que consumimos lo que es la zanahoria, y unas que son muy importantes de estas de baja exigencia de nitrógeno y de materia orgánica sería el frijol o las leguminosas, las cuales van a ser muy importantes para este tema de rotación de cultivos. Pasando el tema o el punto de lo que es que las plantas existen clasificación entre muy exigentes, medias y bajas. Otro punto muy importante para poder entender bien esto de la rotación de cultivos es que existen plantas, existen cultivos que pertenecen a una misma familia. Por ejemplo, a una misma familia como las curcubitáceas, que sería el pepino, el melón o la calabacita junto con la sandía. Esas pertenecen a una misma familia y son plantas que no podemos nosotros sembrar consecutivamente. Digamos que yo comienzo a sembrar lo que es en primavera el pepino y termino de cosecharlo y luego digo, pues ya después del pepino se me antoja sembrar lo que es melón. Y yo me pongo a sembrar melón o siembro calabacita. Entonces son de una misma familia y esas plantas no deben de sembrarse consecutivamente, sino que debe de ser otro tipo de familia, otro tipo de planta la que se siembre después. Yo les voy a poner aquí una imagen en cuanto a lo que son las familias y las familias de cultivos, y también aquí mismo voy a ponerles una imagen del siguiente punto que es igual muy importante a tener en cuenta, lo que es los niveles y distancias que hay en la raíz, la profundidad de la raíz como tal. ¿Qué tan profunda es la raíz de un tipo de planta? Porque nuestra tierra como tal va a tener los nutrientes en diferentes capas, las cuales va a ir por ejemplo, si este fuera un pedazo, no sé, una distancia de 100 centímetros, aquí habría una calidad de nutrientes
hasta aquí, otro tipo de nutrientes hasta aquí y acá. Entonces los nutrientes estarían distribuidos en toda esta zona, en estos 100 centímetros estarían distribuidos. Y habrán tipo de plantas que su raíz no es tan profunda. Tal vez, no sé, por ejemplo, el chayote. El chayote, su raíz no es tan profunda, es más que nada superficial. Entonces, tendría que tener nutrientes suficientes en lo que es en la sección de aquí, la primera, ya que sus raíces son principalmente superficiales. O podríamos tener lo que es el calabacín, el cual sus raíces son medianas, llegarían desde aquí hasta acá más o menos, a la mitad. Entonces podría obtener el calabacín lo que son los nutrientes, parte de aquí arriba, pero también de aquí abajo, a la mitad. O tendríamos también cultivos como lo que es el maíz, el cual sus raíces son mucho más profundas y las tendríamos hasta acá abajo. Entonces eso también es importante tenerlo en cuenta para nuestros futuros cultivos y siembras, porque si nosotros sembráramos puras plantas, puros cultivos que tienen una raíz profunda, se acabarían los nutrientes que existen hasta la zona de aquí y no habría tiempo suficiente para que se regeneren, y con la ayuda de otras plantas. Por ejemplo, si nosotros, lo correcto sería cultivar, no sé, una que sea de raíz profunda y luego una de no raíz tan profunda, para que así después los nutrientes puedan volver a llegar hasta la zona de aquí abajo, y así nuestro futuro cultivo que sea de raíz profunda pueda volver a obtener los nutrientes que necesita hasta este punto. Este tercer punto que abarqué en cuanto a la profundidad de las raíces y cómo están divididos los nutrientes o esparcidos en nuestra tierra es muy importante. Si nosotros lo que tenemos es un espacio, un jardín, por ejemplo, si ustedes lo que usan es guacal, no es tanto el problema este tercer punto de la distribución de los nutrientes, porque si nosotros tuviéramos lo que es un guacal, sería mucho más sencillo, porque un guacal, no sé, tiene una distancia nada más como de 60 centímetros. De 60 centímetros, y entonces nada más tendríamos que escarbar hasta este punto más o menos, unos 60 centímetros por acá. Escarbaríamos y podríamos poner un poco de composta y más nutrientes para que la tierra vuelva a nutrirse de todo eso que ya perdió al haber nosotros sembrado algo que requirió los nutrientes hasta esta parte de aquí. Pero si lo que ustedes tienen es un espacio de tierra, un jardín, el cual ustedes quieren utilizar como una parcelita para poder tener una serie de cultivos, ahí sí sería mucho más difícil que se pusieran, no sé, con una pala a escarbar y mover toda la tierra para agregar después restos de comida, de verduras, cáscaras, para así nutrir su tierra. Entonces, justamente para este tipo de situaciones en las que algunos tienen algún jardín, vamos a tomar lo que es el aporte de cultivos de abono verde, o lo que serían las leguminosas. Bien amigos, ya después de haber abordado estos tres puntos principales para entender la rotación de cultivos, ahora podríamos identificar qué vamos a realizar para poder asegurarnos de que nuestra tierra tenga los nutrientes necesarios para futuras siembras. Ok, de acuerdo, entonces lo que podríamos hacer, esta es una opción. Si ustedes tienen un huerto urbano en el cual están utilizando lo que son guacales, recuerden que la medida de los guacales más o menos es de unos 60 centímetros de altura. Entonces no podríamos tristemente sembrar lo que es el maíz, por ejemplo. Tendríamos que adaptarnos a plantas que llegue como mínimo su raíz o máximo hasta 60 centímetros. Entonces maíz para guacales no, lamentablemente no. Pero también tenemos la opción para los que tienen un jardín y siembran directamente en la tierra. Vamos a tener también esa opción. De acuerdo, vamos a tener entonces, para los que tienen un guacal, un huerto urbano en guacales, vamos a utilizar que siempre deben de colocar un nombre o tener una listita de qué es lo que sembraron aquí en este guacal. Es importante porque vamos a poner aquí, sembraron pepino. Ya, tenemos el pepino aquí, una cucurbitaceae.
Y tenemos también de este lado otra planta, no sé, tenemos aquí jitomate. ¿Ok? Son de diferentes familias, entonces no hay problema. Vamos a estar variando aquí algunas cosas, vamos a ir jugando con los cultivos y las plantas. Tenemos una curcubitácea aquí de alta exigencia y otra acá de alta exigencia. ¿Por qué las dos de alta exigencia? Porque cuando vamos a comenzar lo que es un cultivo en una tierra que ya no habíamos sembrado otro tipo de planta, nada más, siempre se debe comenzar con una planta de alto requerimiento, de alta exigencia. Entonces, esta tierra, recuerden, ya debió haber sido abonada previamente un mes antes y ustedes van a comenzar con lo que sería un cultivo de alta exigencia. Después de haber sembrado esto, nosotros ahora tomaríamos lo que es un cultivo, ya cosechamos nuestro pepino, ya cosechamos nuestro jitomate, ahora nos iríamos con un cultivo de una exigencia menor, de una exigencia media. ¿Media como cuál? Media como acelga. Media como cuál? Espinaca. Entonces ya tendríamos ahí dos cultivos más, los cuales son de diferente familia a las curcubitáceas y diferente familia a la que es del jitomate. Las dos son diferentes, sus raíces son un poco más profundas, la del pepino y la del jitomate son más profundas, pero las dos quedan bien en lo que es el huacal. Y luego la acelga y la espinaca, sus raíces ya no son tan profundas, son medias y además sus requerimientos ya no son tan exigentes, ya son de requerimientos medios. Son plantas que sí necesitan un poco de materia orgánica, ya que haya sido tratada por lombrices y otros animalitos, y también necesitan solo un poco de materia, de residuos que estén un poco ya pasados, que se estén así como un poquito medio pudriendo. Entonces, previamente a haber sembrado acelga, previo a esto, a su tierra le pueden abonar un poquito de esto que les he mencionado y ya no necesitan tantos requerimientos de nutrientes, lo que es hortalizas de hoja como acelga y espinaca. Después de esto, ahora viene lo siguiente. Borramos aquí. Y ahora lo que podríamos hacer es sembrar una hortaliza de la cual su consumo sea de raíz. Por ejemplo, podríamos sembrar lo que es zanahoria, o también podríamos sembrar lo que es rábanos, también rábanos igual. Entonces hay varias opciones, podemos ir jugando con estos cultivos, y estos ya son de requerimientos bajos, ya no requieren tantos nutrientes como lo que fue el jitomate o el pepino. Entonces los nutrientes que requieren ya no son tantos, básicamente se conforman con lo que haya dejado el pepino y la acelga, con lo que hayan dejado esos dos cultivos previos. Se conforman estas plantas de hortaliza de raíz, que son de bajos nutrientes. Además, su raíz tampoco es tan profunda, lo cual ya nos dio el espacio y el tiempo para que los nutrientes vayan bajando y lleguen hasta acá, a lo más profundo. Entonces, así es como nosotros podemos ir jugando con nuestros cultivos para que nuestras futuras plantas tengan los nutrientes que requieren principalmente. Ahora vamos a ver qué es lo que haría una persona en cuanto a qué sembrar si lo que tiene es un jardín del cual quiere hacer su huerto. Muy bien, lo que puede hacer es dividir su jardín. Lo puede dividir en dos o lo puede dividir igual en 4. ¿Para qué dividimos esto? Bueno, la persona podría hacer lo que son surcos. Un surco aquí y un surco acá. De igual forma aquí y acá. Habrán plantas que requieren más espacio y ya sabrá la persona si le alcanza para hacer surcos. Por ejemplo, lo que es sandía, que necesita como mínimo, si no mal recuerdo, 1 metro cuadrado o 2 metros. Entonces no podría hacer surcos si su espacio no es tan grande.
pero eso lo van a ir determinando ustedes dependiendo de cuánto espacio tienen. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ya dividimos nuestra parcelita, nuestro jardín, y lo dividimos ya sea en 2 o en 4, dependiendo del espacio que tengan. Y vamos a comenzar igual con un abonado. Ustedes no necesitan escarbar demasiado porque sería bastante difícil y complicado. Entonces con que hagan nada más un pequeño huequito y vayan colocando lo que es composta y también restos de comida que vaya quedando de la cocina, como restos de plátano, que son importantes por el potasio que contiene. Eso estaría muy bien, lo van agregando y comenzaríamos de igual forma con un cultivo que sea de alta exigencia. Entonces, digamos, no voy a colocar aquí todos, sería, por ejemplo, otra vez el pepino. Tiene pepino y jitomate. La persona solamente dividió su parcela en 2, entonces solamente la tiene así dividida en 2. Ok, después de esto igual siembra, como lo habíamos visto acá en los guacales, después siembra lo que es una planta de exigencias medias, como sería la selga y la espinaca. Pero después de sembrar lo que es el jitomate, el pepino, luego la selga y la espinaca, de igual forma puedes sembrar lo que sería la zanahoria o el rábano. Hortalizas que serían de raíz que nosotros consumiríamos. Ok, ¿qué pasa con esto? Ya llegamos al punto en el que nuestra tierra ya está ocupando bastante de sus nutrientes, ya pasamos por un proceso el cual fue de una de alta exigencia, luego una de media exigencia y luego una de baja exigencia de nutrientes. Pero ahora tenemos que devolverle a nuestra tierra estos nutrientes. Para nosotros es fácil devolverle los nutrientes si nosotros tenemos guacales. Si nosotros tenemos guacales, fácilmente llegamos a 60 centímetros, escarbamos un poco y ponemos composta. ¡Pum! Se la ponemos. Y ya quedó aquí nuestro guacal, con un poco de materia orgánica. Pero aquí las personas que tienen lo que es una parcela o en un jardín tendrían que hacer algo diferente. Existen lo que son los cultivos asociados a abono verde. Estos cultivos son, como ya les había mencionado, las leguminosas. Por ejemplo, aquí en México sería el frijol, que es muy importante para esto. Entonces utilizaríamos lo que es el frijol. Ya sembramos, por último aquí finalizamos esto, fue rábano o zanahoria. Y nosotros lo que haríamos sería sembrar frijol. Sembramos frijol y lo que va a hacer el frijol es fijar los nutrientes. Va a fijar lo que es el nitrógeno a nuestra tierra. Entonces toda nuestra tierra, al final de haber sembrado lo que es el frijol, obtendremos cosecha de frijol, lo cual es bastante nutritivo, a nadie le cae mal. Y además vamos a obtener que nuestra tierra ya ha sido, digamos que abonada, fertilizada, para nosotros volver a comenzar el ciclo en el que podemos sembrar una planta que sea de alta exigencia. Tuve que cambiar de marcador, pero este no se borra tan bien como el azul. Entonces ya podríamos sembrar lo que es una planta de alta exigencia. Si aquí habíamos sembrado pepino, de preferencia podríamos sembrar otra que sea de otra familia, el jitomate por ejemplo, o podríamos sembrar ahora de este lado ya otra planta de otra familia que sea igual de alta exigencia. Podríamos sembrar aquí ahora sí el calabacín, por ejemplo, el calabacín. Entonces se vuelve a repetir el ciclo. Ya podemos sembrar de nuevo aquí y acá lo que son plantas de alta exigencia. Aquí sí podríamos, de hecho es algo que realiza el agricultor constantemente, que es después de haber sembrado lo que es el frijol para fijar los nutrientes, que siembre maíz o una planta que requiera demasiado lo que es el nitrógeno. Podríamos sembrar igual
lo que sería el girasol. Bueno amigos, muchas gracias por haber visto el video. Este tema espero haya quedado bastante claro. Yo sé que es un poco confuso. Si alguien no lo ha entendido bien, puede escribirme en los comentarios con toda confianza y yo trataré de responderles lo más pronto posible. Y muchas gracias amigos. Si les gustó el video, denle like y suscríbanse.